Es de noche. Faltan 20 minutos para la medianoche, y en lo alto del barco más grande del mundo, un hombre tirita de frío dentro de un pequeño cesto metálico. Se llama Frederick Fleet y su trabajo es mirar, solo mirar, escudriñar la oscuridad del océano en busca de peligros. Hace un frío que corta la cara, el mar está tan liso como un espejo negro, y no hay luna. De repente, algo enorme se dibuja en la penumbra, justo delante, una montaña blanca que sale del agua y que se acerca a toda velocidad. Fleet agarra el teléfono, llama al puente y grita 3 palabras. Iceberg al frente. Pero ya es tarde. Faltan menos de 40 segundos para el choque que va a matar a 1.500 personas y a crear la leyenda más famosa de la historia. Todo el mundo cree que conoce la historia del Titanic. El barco que se hundió, la peli, la orquesta tocando, el amor imposible. Pero casi nadie conoce lo de verdad importante. ¿Cómo era por dentro esta bestia de acero? ¿Por qué lo llamaban insumergible? Y sobre todo, la pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo es posible que un simple trozo de hielo flotante hundiera al barco más avanzado jamás construido? ¿Una máquina que el ser humano creía imposible de hundir? Hoy vamos a entrar en el Titanic. Vamos a recorrerlo entero, de arriba a abajo, cubierta por cubierta, mientras se hunde bajo nuestros pies. Acompáñame. Si te gustan los lugares que esconden más de lo que enseñan, este es tu canal. Suscríbete y baja conmigo. Pero para entender cómo murió el Titanic, primero hay que entender cómo nació. Y nació de una guerra. No una guerra de cañones, sino una guerra de lujo entre 2 grandes compañías navieras que se peleaban por llevar a los ricos y a los emigrantes de Europa a América. Una de ellas, la White Star Line, decidió que no iba a ganar haciendo los barcos más rápidos, sino los más grandes y más lujosos jamás vistos. Barcos que fueran, en sí mismos, palacios flotantes. Y así, en los astilleros de Belfast, en Irlanda, empezó en 1909 una obra descomunal. Miles de obreros, unos 3.000 hombres, trabajaron durante años remachando a mano, plancha a plancha, un casco de acero tan grande como nunca se había visto. Para que te hagas una idea, el Titanic medía casi 270 metros de largo. Es más que la distancia de 4 manzanas de una ciudad puestas en fila. Cuando por fin lo botaron al agua, era el objeto móvil más grande que la humanidad había fabricado jamás. Y aquí nace la palabra que lo condenó todo: insumergible. Aunque, ojo con este detalle, porque es puro mito. La empresa que lo construyó nunca dijo exactamente que fuera imposible de hundir. Lo que dijeron fue algo más modesto, que era prácticamente insumergible. Fue una revista de la época, y luego la gente y las películas, quienes convirtieron ese prácticamente en una afirmación rotunda y arrogante. El barco que ni Dios podría hundir. Y esa pequeña palabra, esa chulería, se convirtió en la semilla de la tragedia, porque cuando crees que algo es invencible, dejas de tener cuidado. ¿Y por qué creían que era insumergible? Por una idea de ingeniería que parecía brillante. Por dentro, la panza del barco estaba dividida en 16 compartimentos separados por gruesos muros de acero, unos tabiques llamados mamparos. La idea era genial. Si el casco se rompía y el agua entraba, unas puertas estancas se cerraban de golpe, en segundos, y atrapaban el agua dentro de ese único compartimento, como los diques de un submarino. El barco podía aguantar a flote aunque se inundaran hasta 4 de esos 16 compartimentos. 4 agujeros, y seguía flotando. Sobre el papel era casi imposible de hundir, pero ese diseño escondía un fallo mortal, un detalle diminuto que nadie tuvo en cuenta, y que lo iba a hundir, y ahora lo verás. Antes de bajar al fondo, subamos del todo, a la cubierta más alta, la cubierta de botes. Porque aquí, arriba, está escondido el primer crimen de esta historia. Aquí es donde estaban los botes salvavidas. Y había 20. Solo 20. Suficientes para poco más de la mitad de las personas que iban a bordo. ¿Por qué tan pocos? Aquí está lo indignante. No fue por falta de sitio ni de dinero. El barco estaba diseñado para llevar muchos más. Pero los constructores pensaron que llenar la cubierta de botes la afeaba, la llenaba de trastos y sobre todo tapaba las preciosas vistas al mar de los pasajeros de primera clase. Así que quitaron botes para que los ricos pudieran mirar el océano sin estorbos. Prefirieron las vistas a las vidas. Y como todos creían que el barco era insumergible, a nadie le pareció un problema. Los botes, pensaban, solo servirían para pasar tranquilamente a la gente a un barco de rescate. Nadie imaginó que haría falta meter en ellos a todo el mundo a la vez, de noche con el barco hundiéndose.
Y ahora empecemos a bajar por dentro del palacio flotante, porque el Titanic era, en realidad, 3 barcos en uno, 3 mundos separados por clases, apilados de arriba a abajo. En las cubiertas de arriba, con las mejores vistas y el aire fresco, viajaba la primera clase, los millonarios, los aristócratas, la gente más rica del planeta. Tenían un lujo obsceno, una gran escalera de madera tallada bajo una cúpula de cristal, ascensores, un gimnasio, una piscina climatizada, baños turcos, restaurantes elegantes. Era como el mejor hotel del mundo, pero flotando. Cuanto más bajabas por el barco, más bajabas también en la escala social. En el medio, la segunda clase, cómoda pero sencilla. Y abajo del todo, cerca ya del ruido de las máquinas y del agua, la tercera clase, los emigrantes. Familias enteras que lo habían vendido todo para cruzar el océano y empezar una vida nueva en América, dormían en camarotes pequeños y sencillos, en las tripas del barco. Y ese detalle, donde dormías, iba a decidir esa noche quién vivía y quién moría, porque los de abajo estaban más lejos de los botes y muchas de sus puertas y pasillos hacia arriba se quedaron cerrados. Y ahora, sigamos bajando, hasta el fondo, hasta el corazón secreto del barco, un mundo del que los pasajeros de arriba no sabían nada y al que jamás bajaban, porque debajo de los salones elegantes, en las cubiertas más profundas, estaba la sala de máquinas. Y aquí es donde el Titanic dejaba de ser un hotel y se convertía en un monstruo. Para mover semejante mole, hacía falta una cantidad de energía brutal. El barco tenía 29 calderas gigantescas, repartidas en varias salas que devoraban carbón sin parar. Cientos de hombres, los fogoneros, trabajaban ahí abajo en un infierno de calor, de ruido y de polvo negro, echando carbón a las bocas de fuego con palas, turno tras turno, para mantener las calderas ardiendo. Ese fuego calentaba el agua se convertía en vapor, y ese vapor movía unos motores del tamaño de un edificio de 3 pisos, motores tan altos como una casa, empujando unos pistones enormes que hacían girar las hélices que impulsaban el barco. Todo el lujo silencioso de arriba se sostenía gracias a este infierno rugiente de abajo, donde hombres, cubiertos de hollín, se dejaban la piel para que los millonarios cenaran tranquilos bajo las lámparas. Y aquí, antes de llegar al choque, para un segundo. Si estás disfrutando de este recorrido por dentro del Titanic tanto como yo, regálame un me gusta, es gratis, ayuda muchísimo al canal y me dice que quieres que siga desenterrando historias como esta. Y llegamos a la noche, a ese cesto helado donde Frederick Fleet acaba de ver la montaña de hielo. En el puente reaccionan al instante. Giran el timón todo a un lado, con desesperación, e intentan frenar los motores. El barco poco a poco empieza a virar, y por un momento parece que va a esquivarlo. Pero el Titanic es demasiado grande, y va demasiado rápido para girar a tiempo. No choca de frente. Roza el iceberg por el costado, con un largo raspón bajo la línea del agua. Arriba, en los salones, casi nadie nota nada. Un temblor suave, un roce, como si el barco hubiera pasado por encima de 1000 canicas. Los ricos siguen jugando a las cartas, pero abajo, en las tripas del barco, los fogoneros ven algo que les hiela la sangre. El agua del océano, negra y helada, entrando a chorros por el costado. Y aquí, toca desmontar el mayor mito del Titanic. Durante décadas, todo el mundo imaginó que el iceberg abrió una brecha enorme, un tajo gigantesco en el casco. Pero cuando por fin encontraron los restos del barco en el fondo del mar, décadas después, descubrieron la verdad. Y es mucho más inquietante. No hubo ninguna gran brecha. Lo que hizo el hielo fueron solo unas cuantas grietas finas, delgadas, repartidas a lo largo del costado. Si sumas todos los agujeros juntos, apenas darían el tamaño de la superficie de una persona tumbada. 1 metro cuadrado escaso de aberturas, en un barco de casi 270 metros. Eso fue todo lo que hizo falta para hundirlo. Como comenta el hombre que encontró los restos, a nadie le entraba en la cabeza que el gran barco lo hundiera una simple astilla de hielo. ¿Y cómo puede un roce tan pequeño ser mortal? Aquí está la ingeniería oscura del desastre, y son varias cosas encadenadas. Primero, el frío. El agua estaba a 2 grados bajo cero y a esa temperatura el hierro de los remaches que sujetaban las planchas del casco se volvía quebradizo, frágil como el cristal. Además, algunos de esos remaches, sobre todo los de la parte delantera del barco, eran de una calidad más pobre, con impurezas en su interior. Así que cuando el hielo raspó el costado, no hizo falta que cortara el acero, bastó con que reventara los remaches. Las cabezas de los remaches saltaron como botones, las planchas se separaron
y por esas juntas abiertas empezó a colarse el mar. Y ahora se activa el fallo mortal, ese detalle diminuto del que te hablé antes. ¿Te acuerdas de los 16 compartimentos estancos, la gran idea que hacía al barco insumergible? Aguantaban 4 inundados, pero el iceberg abrió agujeros en 5 o 6 a la vez. Y aquí está la trampa que nadie previó. Aquellos muros, aquellos mamparos, no llegaban hasta el techo, se quedaban a media altura, sin cerrar por arriba, como las paredes de una cubitera de hielo. Mientras el barco estaba nivelado, no pasaba nada, pero al llenarse de agua la parte delantera, la proa empezó a hundirse y a inclinarse hacia abajo. Y entonces, el agua del primer compartimento, al subir, rebosó por encima del muro y cayó en el siguiente. Y al llenarse ese, rebosó al siguiente y al siguiente, como una fila de cubiteras inclinadas, derramándose una en otra, sin parar. El diseño que iba a salvar el barco fue justo lo que lo condenó, matemáticamente, sin remedio. El hombre que construyó el barco, Thomas Andrews, estaba a bordo aquella noche. Recorrió los daños con el capitán, hizo el cálculo en su cabeza y se dio cuenta de la verdad antes que nadie. El Titanic estaba sentenciado. Le quedaban un par de horas de vida, como mucho. Nada podía salvarlo. El barco insumergible se iba a hundir con toda seguridad, y no había botes ni para la mitad de la gente. Lo que pasó después es una historia de cobardía y de heroísmo mezclados en la misma noche. Arriba, en la cubierta, el pánico. Familias separadas, mujeres y niños subiendo a los botes primero, mientras muchos botes se lanzaban al agua medio vacíos por el miedo y el caos. Pero abajo, en las tripas del barco, ocurría algo distinto. En la sala de máquinas, el jefe de ingenieros y sus hombres decidieron quedarse. No subieron a pelear por un sitio en un bote. Se quedaron abajo, con el agua acercándose, alimentando los generadores para mantener una sola cosa: la luz. Mientras el barco moría, ellos lucharon hasta el último aliento para que las luces siguieran encendidas y para que la radio pudiera seguir pidiendo ayuda. Se quedaron en el fondo, a oscuras y bajo el agua, para que los de arriba pudieran ver. Ninguno de ellos sobrevivió. Fueron auténticos héroes. A las 2:20 de la madrugada, 2 horas y 40 minutos después del roce con el hielo, el Titanic se partió en dos y desapareció bajo el océano. El barco de rescate más cercano estaba demasiado lejos, a horas de distancia, y más de 1.500 personas se quedaron en el agua helada, a 2 grados bajo cero, donde apenas se sobrevive unos minutos. La mayoría no murió ahogada. Murió de frío, en la oscuridad, esperando unos botes que, medio vacíos, casi ninguno volvió a por ellos. Así que recapitulemos lo que hemos descubierto juntos. Un barco nacido de una guerra de lujo, el objeto más grande jamás construido. Bautizado con una palabra chulesca, insumergible, que lo condenó. Con muy pocos botes para no estropear las vistas de los ricos. Con un fallo diminuto en unos muros que no llegaban al techo. Hundido, no por una gran brecha, sino por unas grietas del tamaño de una persona, abiertas por un roce de hielo sobre unos remaches quebradizos por el frío. Y aquí está la idea con la que quiero que te quedes. Al Titanic no lo hundió el iceberg. Un trozo de hielo no puede, él solo, derrotar a la mayor máquina de su tiempo. Lo que hundió al Titanic fue la certeza de que era imposible de hundir. Fue la arrogancia de ir a toda velocidad, de noche, por un mar lleno de hielo, porque creían que nada podía tocarlos. Fue el orgullo de quitar botes para no tapar unas vistas. La próxima vez que veas una foto de ese barco enorme y precioso saliendo del puerto, ya no vas a ver solo un barco. Vas a ver la lección más cara de la historia sobre lo que pasa cuando el ser humano se cree más fuerte que la naturaleza. El hielo no tuvo la culpa. La culpa fue de creerse invencible. Y hoy, ese barco sigue ahí abajo, partido en dos, oxidándose lentamente a casi 4 kilómetros de profundidad, en la oscuridad total del fondo del Atlántico, guardando para siempre el secreto de aquella noche. Porque el Titanic no es la única gran máquina que el ser humano creyó invencible y que la realidad destrozó en un instante. Hay dirigibles, puentes, centrales enteras que cayeron por el mismo pecado: la arrogancia de creerse a salvo. Dime, en los comentarios, ¿cuál quieres que abramos a continuación? ¿El dirigible Hindenburg? ¿El gigante del cielo que ardió en directo? ¿El barco hermano del Titanic, que también se hundió? ¿O la central de Chernóbil, que también creyeron segura? Déjamelo ahí abajo, que lo leo todo. Suscríbete, dale a me gusta y comenta. Soy Por Dentro.
Hasta el próximo recorrido.